Bueno, bienvenido, buenos días. Hoy vamos a comenzar con una serie que es el matrimonio que Dios creó. No puede haber un tema con tanta actualidad como el matrimonio, sobre todo en nuestra sociedad. Hoy por hoy estamos viviendo un flagelo que ataca al matrimonio, a nuestras relaciones, y necesitamos poderlo ver. ¿Qué tiene para decir Dios con respecto a esto? La serie la vamos a hacer en 2 domingos, este domingo y el domingo que viene. Lo que queremos ver es presentar algunas bases que necesitamos para entender cómo funciona el matrimonio. Ahora, quería leerles algunas estadísticas porque necesitamos entender por qué fracasa el matrimonio. Creo que todavía sigue con un poquito de eco. Cristian, si me puedes ayudar. ¿No se puede bajar más el volumen? Pues está potenciado por ahí si le bajas el parlante y le subes al... Gracias. Bueno, les voy a leer algunas estadísticas de Argentina. La agencia Telam publicó que en la pandemia se registró la tasa de divorcio más alta en los últimos 15 años. Pasó de 12.382 divorcios a 24.551 divorcios. 11.000 divorcios más. Esto es por año, entre el 2020 y el 2021. Esto es muy interesante porque la estadística dice que hay un promedio entre 12.000 y 15.000 divorcios por año en Argentina. Y en la pandemia se sumaron 10.000 divorcios más. ¿Qué pasó? Bueno, podríamos decir que se encontraron en casa, ¿no? El hombre y la mujer se encontraron en la casa, se miraron la cara y podríamos decir que al menos esas 10.000 personas antes se evadían. Podían pasar mucho tiempo sin charlar, sin hablar las cosas importantes, sin estar conversando sobre las cosas profundas del matrimonio. Simplemente se evadían. En la pandemia ya no hubo evasión y se sumaron 10.000 divorcios más al ya escandaloso número de los 12.300 divorcios que tenemos por año en Argentina. El mayor costo del divorcio, ¿saben quién lo pagan? Todos lo sabemos, pero nos cuesta decirlo. Los hijos. Debajo de los escombros del divorcio se encuentran aplastada la vida de los niños. Miren, traje como para leerles, hay una tesis doctoral de la Universidad de Landívar. Esta tesis doctoral tiene como título Divorcio y rendimiento académico de niños en nivel primario. Ya el título les está diciendo todo. El rendimiento que tiene un niño en la primaria con los padres divorciados. Sin embargo, para no ser tan técnico, les quiero dar un ejemplo que pasó este año en la escuela de donde va mi hijo Daniel. Tiene un compañero, no voy a revelar su nombre por cuestiones obvias, pero este compañero cuando Dani cumplió años lo invitó porque era un chico que lo quiere mucho y la verdad que cuando vi el comportamiento de este chico me sorprendió. Miren que mi hijo es terrible. Juan Marco ni hablar, está acá Juan Marco. Entonces, cuando los veo, yo sé que son terribles, pero este chico me sacó de asombro. Con muchísima violencia, los juegos muy violentos, de pegar, de golpear. Vos veías ira, bronca dentro de este chico, ¿no? Y me llamaba la atención, digo, ¿qué le pasa a este chico, no? Le pregunto a la Marce, che, ¿qué pasa con este chico? No me gusta su actitud, está muy violento. Bueno, lo llevó a tener muchos problemas. Nosotros nos preocupamos por Dani porque fueron 1 o 2 meses que iba constantemente de dirección Dani. Cuando hablábamos con él era que lo metía en problemas este chico, yo le pedí que no se junte más con este niño. Él cuando dejó de juntarse con él, salió de todos sus problemas y todos los chicos lo empezaron a aislar a este niño. Los profesores hablaron con su madre y bueno, nos enteramos que a principio de año se habían divorciado. Hay divorcios, digamos que son con violencia y hay otros divorcios que son muy violentos, ¿sí? Y los niños lo que podemos decir es que ellos experimentan ira al principio y era lo que le estaba pasando a este chico. Yo lo veo y digo, este chico está enojado con la vida, ¿qué le pasa? Experimentan ira, después experimentan una sensación de fracaso. Y podemos ver, las estadísticas son tremendas, ¿no? ¿Qué pasa? No terminan el secundario, un porcentaje muy alto de hijos de niños divorciados no pueden hacer la universidad, tienen falta de atención. Son muchísimas las consecuencias que terminan pagando los niños y como siempre en el matrimonio la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro, nunca es la culpa de
uno se hace cargo de eso y lo queremos ver. Ahora, ¿por qué hay tantos matrimonios que fracasan? ¿Alguien puede dar una respuesta? ¿Alguien puede decir qué rumbo hay que tomar? ¿Alguien tiene para decir algo? Y lamentablemente nos encontramos en una sociedad donde la cultura, a través de sus cancioneros populares, la música, nosotros podemos encontrar cómo todo se opone a Dios. Este es el trasfondo cultural y el trasfondo familiar que tenemos. En el trasfondo cultural, yo por ejemplo elegí 3 canciones. Como me gusta o me gustaba el rock nacional, tomé 3 canciones que son claves. Uno es de Lito Nebbia, otro es de Baglietto y el otro es de Víctor Heredia, ¿no? Tres personas que son clave en el cancionero popular argentino. Y con esto de buscar una respuesta dice Lito Nebbia, no sé si conocen esta canción, pero el coro dice: creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué camino hay que tomar, creo que solo se trata de vivir. Después de tanta melancolía, tanto dolor, solo estamos viviendo. Dice Baglietto: solo se trata de vivir, esa es la historia. Y Víctor Heredia dice también: sobreviviendo. Él ve guerra, injusticia, un mundo caótico a su alrededor y solo está sobreviviendo. No hay quien pueda dar una respuesta. Y es acá donde hace la diferencia el cristianismo, porque el cristianismo tiene una respuesta para explicar qué está pasando con la situación de la familia. En nuestro trasfondo familiar, aquellos que no venimos de una familia con un modelo cristiano, bíblico, la tenemos más difícil, porque traemos a nuestro matrimonio aquellos modelos mal aprendidos de nuestros padres. Uno no es por maldad que lo hacen, sino simplemente están sin Dios, no tienen una mente renovada, por lo tanto, están a tientas tratando de entender cómo es que funciona el matrimonio. Y lo que nosotros queremos hacer en esta mañana es comprender cómo funciona el matrimonio. Entonces, hay algo que muchos critican de la Biblia y dicen: la Biblia no es un libro actual, no puede hablar de las problemáticas actuales. Simplemente nos tenemos que preguntar si la Biblia es suficiente. Muchos dicen: che, ¿la Biblia realmente es suficiente? ¿Puede abordar temas tan actuales como este? Y yo les quiero dar un ejemplo. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, quiero que veamos la suficiencia de las Escrituras, porque es acá donde vamos a buscar respuestas. En Mateo capítulo 5, del versículo 27 al 30. Uno se pregunta, un tema tan complicado como la pornografía actual, ¿la Biblia habla de eso? Y yo quiero simplemente mostrar como ejemplo la actualidad de la Escritura. Mateo capítulo 5, vamos a ir al versículo 27 y 30. Simplemente esto es un ejemplo a propósito, porque también tenemos estos problemas dentro del matrimonio, como vamos a ver. Fíjense, versículo 27 al 30 de Mateo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Esto lo dijo Dios en el Antiguo Testamento cuando dio la ley a su pueblo. No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. El tema de los evangelios es un tema crucial para el cristianismo, pero muy poco utilizado. Usamos mucho las cartas de Pablo. Hay quienes dicen que deberíamos llamarnos paulistas en vez de cristianos, porque los evangelios no les prestamos tanta atención por lo difícil que es la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿cómo se aplica este pasaje a algo tan actual como la pornografía? Bueno, acá Jesús da una clave y si se fijan dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y en el contexto del adulterio esto es deseo sexual. Cualquiera que mira a una mujer para desearla sexualmente está cometiendo adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que el adulterio no solamente es un hecho externo, sino que es un hecho interno y que tiene que ver y ocurre en el corazón, tanto del hombre como de la mujer.
Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Claro, Jesús se está refiriendo a aquellos del primer siglo, un hombre que mira una mujer pasar por la calle, porque esa era su fuente de información visual. Hoy tenemos muchas otras fuentes de información visual, internet, páginas, donde nosotros podemos codiciar. Y acá vemos cómo está prohibiendo Jesús la codicia, el deseo de aquello que no nos pertenece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Biblia es suficiente, trata temas tan puntuales como estos, tan difíciles y apunta a nuestro corazón. Si nos fijamos, lo que está diciendo acá Jesús es que necesitamos un cambio de corazón, necesitamos ser transformados por dentro, no solamente de manera externa. La corrupción la llevamos dentro. Y esto es muy importante porque nos va a poder permitir entender el matrimonio. Tenemos que entender el matrimonio y para eso tenemos que remontarnos hasta los mismos orígenes cuando fue creado. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Antes de continuar, aquí recién un niño recitó 27 libros del Nuevo Testamento. Una cosa maravillosa. No sé quién más podría hacerlo de acá. Marianela, seguramente, y quizá alguna otra persona podría recitarlo. Sin embargo, para poder entender el matrimonio, necesitamos entender aspectos de este libro, que es la Biblia. Aquí tenemos, si lo vamos a separar, si me voy a Mateo, que es el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón. Miren, acá está dividido el Nuevo Testamento a mi derecha y a mi izquierda el Antiguo Testamento. Aquí tenemos 39 libros y acá tenemos 27 libros, ¿no es cierto? O sea que la Biblia es una biblioteca. De hecho, de ahí deriva la palabra Biblia. Esto es una biblioteca. Son muchos libros que cuentan muchísimas historias muy distintas. Distintos autores no se conocieron entre sí. Entre ellos hay pastores, reyes, hay soldados, hay sacerdotes, profetas. Sin embargo, la Biblia es un solo libro y cuenta una sola historia. Se le llama la metanarrativa bíblica, es decir, la historia mayor de la Biblia. Es una sola historia y necesitamos poder ver esto en esta mañana y tenerlo presente cada vez que vayamos a la Biblia. Se puede dividir en creación, esta historia, esta gran historia, podríamos hablar de la creación, caída, redención y nueva creación. Creo que está la placa acá, la placa 3, si me ayudas, y manténela ahí porque esto es muy importante. Vamos a estudiar el matrimonio de esta mañana, pero necesitamos entender esto. Creación, caída, redención y nueva creación. Esa es la narrativa bíblica completa que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, en la creación tenemos Génesis capítulo 1. Aborda la creación, cuando Dios crea todas las cosas. Capítulo 1 y capítulo 2, el estado creado, cuando Dios hace todas las cosas y son buenas. A partir de Génesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre y empieza la historia hasta nuestros días. En la redención es cuando Jesús viene y comienza a redimir al hombre caído. La humanidad está caída, el matrimonio está caído y Jesús viene para comenzar a redimir. De hecho, la palabra redime, si se fijan, ¿no? Es una conjugación de redimir, está en el indicativo presente, porque Dios al día de hoy redime, Él redime a las personas. Y la nueva creación, bueno, según 2 de Pedro capítulo 3, todo lo que vemos, todo el universo creado, será destruido como por fuego y vendrá una nueva tierra, un nuevo cielo, donde los justos vivirán. En Apocalipsis capítulo 21 y 22 vemos que el valor de este nuevo reino es la justicia. Todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Entonces, si entendemos esto, ahora sí podemos comenzar a entender el matrimonio que Dios creó. ¿Y dónde lo ubicaríamos acá? ¿En qué periodo? ¿En la creación? ¿En la caída? En la creación. Entonces vamos a remontarnos hasta los orígenes mismos de la creación en el Génesis capítulo 1. Y allí en Génesis capítulo 1 Dios está creando. Es decir,
El hombre no existía y Dios ya era Dios. Y Dios creó todas las cosas. Así que nosotros no somos el centro de todo, sino es Dios. Esto es lo primero que entendemos en el capítulo 1. Dios es el Todopoderoso. Él lo ha creado todo. Él tiene autoridad moral sobre todas las cosas. Él puede decir y dar una respuesta. Y es lo que queremos en esta mañana. Mientras Dios va creando en el capítulo 1, Él va creando la vegetación y ve que era bueno. Luego va creando los animales del mar y vio que era bueno. Crea los animales del campo y vio que era bueno. Y cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, esto es bueno en gran manera. Esto es muy importante que lo podamos mantener en mente. En el segundo relato de la creación que está en el Génesis capítulo 2, donde vamos a ir ahora, y allí vamos a comenzar a tratar de entender qué es el matrimonio y cómo funciona. Digamos, en el capítulo 1 del Génesis, Dios crea todo. Son como títulos. Dios va creando todo. En Génesis capítulo 2 se detiene el relato y se hace un foco sobre la creación de Adán y Eva. Acá se detiene el relato y muestra más detenidamente cómo es que crea a Adán y cómo es que crea a Eva, que es el primer matrimonio. ¿Sabían ustedes que cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó? Él creó un matrimonio. Entonces necesitamos ver este primer matrimonio, cómo es que funciona. Capítulo 2, versículos 7 y 8. Y leo. Voy a leer en NBI. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Vamos a ir hasta el versículo 16. Y le dio este mandato. Dios le da un mandato al hombre. Versículo 16. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es muy importante que entendamos que el hombre no viene precargado con conocimiento acerca para poder interpretar toda la realidad. El hombre fue diseñado para entender todo a su alrededor a través de la palabra de Dios. La necesidad de la palabra de Dios no es consecuencia de la caída, es consecuencia de la creación. No somos como los animales que tienen instinto, ya un conocimiento precargado para saber manejarse, aparearse, procrearse. El hombre necesitó de la palabra de Dios para comprender todo lo que ve a su alrededor. Todo esto que ves, podés comer, de esto no. La palabra de Dios es fundamental para que el hombre pueda interpretar la realidad y la necesitamos. Ahora, Dios planta un jardín y lo pone al hombre en el jardín. Esto es muy importante que lo veamos porque aquí es donde Dios va a preparar un lugar para el matrimonio. El jardín es un lugar para que habitara el matrimonio que Dios estaba creando. Y quiero que veamos juntos esto que va diciendo. Fíjense en una cosa, ¿no? Dice que todo era bueno. Vuelvo a Génesis capítulo 1. Va creando todo. Dios dice que esto era bueno, bueno. Y cuando crea al hombre, esto es bueno en gran manera. Pero sin embargo, en el mismo capítulo 2 vemos algo que no es bueno. Todavía no está la caída y sin embargo hay algo que Dios ve que no es bueno. Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda adecuada. ¿Qué estamos viendo acá? Dios nos está mostrando que la soledad humana no es buena. Si tenemos solteros en esta mañana, les quiero decir, la soledad humana no es buena. Está bien, nos dice nuestra cultura popular, más vale solo que mal acompañado. Bueno, hay tantas cosas que en la cultura hay. Sin embargo, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿Dios se dio cuenta en este momento o ya tenía desde antes de la creación pensado hacer al hombre y la mujer? Tenemos que tratar de entender qué está pasando acá.
Voy a seguir leyendo, versículo 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos y todas las aves del cielo y todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. ¿Saben qué? La respuesta a la soledad humana no son los perros, no son los animales, no son los gatos, no son los animales. La respuesta para la soledad humana es el matrimonio. Y quiero que sigamos viendo esto. Y por favor piensen qué está pasando acá en el relato. Porque Dios no está haciendo prueba y error, prueba y error. ¿Por qué lo crea primero al hombre en soledad? Para que tome conciencia de su soledad existencial sin alguien, sin un par. ¿Y por qué le trae los animales? Para que comprenda que no satisface la soledad humana. Es como algo que se hace esperar. El hombre valora lo que no tiene. Muchos hombres recién cuando pierden a sus esposas se dan cuenta de lo que perdieron. Se dan cuenta de lo valioso que eran. Hasta que no la pierden, no lo pueden valorar. Lamentablemente es así. Y también pasa al revés. Hasta que no se tiene al hombre, no se lo valora. Este punto me parece que el pasaje, me permito hacer esta inferencia, creo que lo que está mostrando acá Dios es que esto es algo muy valioso. Y Adán debía darle valor por encima de toda la creación, cuando da como respuesta el matrimonio. Entonces Dios el Señor, versículo 21, entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, ¡wow! ¿No es cierto? ¡Wow! Dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Acá se dan cuenta que el relato llega a un clímax donde aparece la mujer y todo se completa. Por lo tanto, el matrimonio, antes de la caída, por eso que quería que desde el principio, cuando yo diga en la etapa de la creación y la caída, podamos comprender la diferencia. Antes de la caída, el matrimonio era algo en plenitud, en relación con Dios, en relación el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Ahora, ¿qué pasó? Necesitamos preguntarnos. Bueno, fíjense. Quisiera que veamos, hay un pasaje más en el 2.24 que lo quería leer. Versículo 24, seguimos leyendo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Acá prestemos atención, por favor. ¿Qué significa esto de dejar a padre y madre? Porque Dios no solamente crea el matrimonio, sino que por medio de su palabra lo regula, le explica cómo debe funcionar. Acá se puede dar por entendido que el hombre vive en la casa de su papá y de su mamá mientras todavía no se ha casado, es decir, en la casa de su crianza, donde recibe toda su formación y donde las autoridades son su papá, su mamá, o si vive con sus abuelos. Hoy tenemos muchas otras realidades, pero hablemos de la casa de crianza donde fuiste criado. Allí hay autoridades al cual uno se debe someter. Pero cuando se va a casar, esas autoridades dejan de ser tal. Ya papá y mamá no son más la autoridad en mi matrimonio. Ahora, junto con mi esposa, formamos algo nuevo. El matrimonio es eso. Para que pueda comenzar, tengo que dejar a mi papá y tengo que dejar a mi mamá. No dejarlos y abandonarlos en la miseria, porque debemos respetarlos y honrarlos. No se está refiriendo a esa forma de dejar a papá y a mamá. Se está refiriendo a dejarlos como autoridad sobre mi familia. Ya no son la autoridad sobre mi familia. Ustedes saben, hay mucha gente viviendo donde la autoridad sigue siendo papá y mamá, aún mientras están casados.
y necesitan salir de la casa de papá y mamá para poder comenzar el matrimonio. Yo voy tirando estos principios que después los vamos a unir todos, pero vayamos prestando atención cómo es que fue creado el principio. Fíjense, y sigue diciendo, estoy en el versículo 24, y los dos se funden en un solo ser, versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es decir, los dos llegan a ser uno. Este es el matrimonio. Ya Dios no ve más a dos personas, a un hombre y una mujer, sino que los ve como un solo ser. Esto es muy importante que entendamos. Vamos a Mateo capítulo 19. Jesús se le pregunta, los fariseos le preguntan a Jesús, 19 del 1 al 6. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Fíjense en lo que responde Jesús en el versículo 4. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? El pasaje que acabamos de leer. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando a Jesús se le preguntó sobre este tema, él se remontó a la creación. No se puede tomar ejemplos del matrimonio caído. Nosotros tenemos que entender qué pasó en los orígenes. Y la voluntad de Dios es que te unas a tu esposa y mujer, la voluntad de Dios es que te unas a tu marido y los dos lleguen a ser un solo cuerpo, una sola unidad. Y el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El domingo que viene vamos a estar viendo todos estos pasajes, Efesios 5, el Nuevo Testamento, pero en este domingo vamos a volver a Génesis capítulo 2 y nos vamos a detener un poco ahí porque necesitamos entender cómo funciona el matrimonio que Dios creó. Y esto nos va a permitir entender qué está mal, por qué no funciona mi matrimonio. Versículo 25, ¿no? Acabamos de leer el 24, vamos a leer el versículo 25 del capítulo 2. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esto parece algo totalmente descontextualizado de lo que viene hablando, a menos que este tema lo retome en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, que vamos a leer a continuación. El capítulo 3 es la caída de la humanidad, es ahí donde entra el pecado. Entonces nosotros lo que necesitamos es ver la caída del matrimonio. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7 de Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dijo a su esposo, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Presten atención. Tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Algunas cosas que decir referente a esto. Dios le había dicho al hombre
que podía comer de todos los árboles menos del árbol del bien y del mal, y no se lo había dicho a la mujer porque todavía no había sido creada. ¿Prestaron atención a eso? Todavía no existía la mujer cuando Dios le dio esa información al hombre. Por lo tanto, inferimos en el pasaje que quien le dio ese conocimiento a la mujer fue el hombre. Es el hombre que recibió la palabra de Dios y se la transmitió a su mujer, para que puedan interpretar. Esto es fundamental porque va acorde a toda la enseñanza del Nuevo Testamento, donde es el hombre quien debe conocer la palabra de Dios para poder guiar a su familia, para poder guiar a su esposa y a sus hijos. Un hombre que no tiene conocimiento bíblico es como tener sida espiritual. ¿Qué es el SIDA? Es, digamos, tener un sistema de defensa inmunológico que no funciona. No tenés defensa. Si tenés SIDA espiritual, podés morir de 1000 herejías. ¿Se entiende la idea? Este es el problema cuando no se conoce la palabra de Dios. El hombre la conocía, se la comunicó a su esposa, pero sin embargo ellos decidieron desobedecer. Cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue el pecado original? No tomar en cuenta la palabra de Dios como la fuente de información para interpretar toda la realidad. Ellos tomaron una fuente de información alternativa. En este caso era la serpiente. Hoy puede ser la cultura o pueden ser tus familiares que no son cristianos. Cualquier fuente que tomemos de conocimiento para interpretar la realidad que no venga de la palabra de Dios es semejante a este pecado. Ellos no se ajustaron a la palabra de Dios, no confiaron en Dios y confiaron en otra fuente alternativa de conocimiento. Y este es el riesgo que tenemos como matrimonio. Este fue el primer problema en el matrimonio cristiano. Ahora, la desnudez, ¿qué pasa con este tema, no? ¿Qué representa la desnudez? La intimidad, aquellas cosas que son íntimas. Acá hay un lenguaje muy simbólico, pero tiene que ver con que antes el matrimonio podía estar desnudo, es decir, no tenía nada que ocultar la mujer a su marido, ni el marido a su mujer. Sin embargo, después de la caída, se tienen que cubrir. Ya no quieren ser expuestos. El hombre y la mujer no quieren ser expuestos allí en su intimidad, donde yace el pecado. Y este es uno de las consecuencias de la caída. Vamos a ir a leer lo que ocurre. Vamos a leer del versículo 16, cuáles son las sentencias, y aquí sí vamos a poder ver qué está pasando con el matrimonio y con nuestro matrimonio hoy. Versículo 16. Acá viene la sentencia hacia la mujer de parte de Dios por la desobediencia, de no haber ajustado su vida y su matrimonio a la palabra de Dios. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Por favor, prestemos atención a esto, porque esto ya explica por qué los matrimonios cristianos no funcionan, o muchos de los matrimonios cristianos no estarían funcionando. ¿Qué está pasando acá? Porque podemos entender que un matrimonio que no es cristiano, claro, está caído y tiene que ocultar todo su pecado. Ya no hay intimidad en el matrimonio, ya hay otros deseos, ya hay egoísmo, se puede entender. Pero ¿qué pasa cuando la persona es redimida por Jesucristo, tanto la esposa como el marido, y sin embargo vemos cosas que no funcionan en el matrimonio? Aquí, si prestamos atención en la sentencia que Dios hace con la mujer, le hace más complicado lo que la define como mujer, su maternidad y su rol como esposa. Iba a parir con dolor y su crianza le iba a traer pesadez. ¿Conocen alguna mujer que se queje de los chicos, de tener que criar a los chicos, de tener que aguantar a los chicos? Esto es consecuencia de la caída. Esto es lo que dictaminó Dios. Y si ustedes se fijan, ella desea dominar al hombre. Recuerden que estamos basándonos en la Biblia. Si nos vamos a basar en el feminismo o nos vamos a basar en las nuevas psicologías, por supuesto que estaríamos hablando de otro tema. De hecho, es lo que explica la sociedad hoy. Pero si nos amparamos en la Biblia, el hombre ejerce autoridad sobre la mujer. Sin embargo, la mujer tiene un deseo profundo de dominar a su marido.
Entonces lo que vemos es una rebelión de la mujer contra el marido. Hoy por hoy podríamos hablar del feminismo recalcitrante, no el feminismo que da derecho a la mujer y al hombre como igualdad, sino este que busca la muerte del macho, este que busca desterrar el patriarcado, todas estas ideas que están metidas en nuestra sociedad y que hacen que la mujer se rebele y busque dominar al hombre. Sin embargo, Dios determina que ella sería dominada por el hombre. Vamos a ver qué pasa con el hombre. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Bueno, aquí tenemos que ver lo siguiente. Dios se enoja con el hombre porque no debió haberle escuchado a su mujer, porque Dios le dijo de manera directa al hombre que no pecara, no lo desobedeciera. Se lo dijo de manera directa Dios al hombre. Escuchó a su esposa y cayó. Por lo tanto, él también es tan responsable como la mujer. Acá no hay una cosa como que uno es más culpable que el otro. Los dos cometieron el mismo pecado. Pero fíjense en que Dios se enoja contra el hombre porque debió haberle hecho caso a él. Y si se fijan, maldice la tierra. Nosotros podemos ver acá que no lo leímos, pero anteriormente maldice a la serpiente que representa a Satanás y a las fuerzas del mal, quedan malditas, y acá maldice la tierra. Es como cuando alguien está enojado con otro y no quiere hacerle daño y pega una piña en la pared. No lo estoy justificando, estoy tratando de explicar una idea que se me viene como para poder entender esto. Dios le causa ira, la desobediencia del hombre, pero no se la agarra contra el hombre, no lo destruye. Sin embargo, maldice la tierra por causa de su desobediencia. Por lo tanto, hoy tenemos una naturaleza caída, la tierra está corrupta, la tierra nos trae enfermedades, pestes, hay problemas climáticos, tenemos un montón de catástrofes naturales que explican desde este pasaje. Si seguimos leyendo, estamos en el versículo 17, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. El rol del hombre es proveer para su familia. El rol del hombre es trabajar y traer el sustento a su casa, como el rol de la mujer es la crianza de los niños, como el rol de la mujer es ser mamá. Más allá de que esta sociedad nos diga que la mujer se realiza cuando es profesional, no estamos en contra de eso, pero no puede reemplazar a los dictámenes de Dios, donde la mujer es madre por definición. Y ella debe parir y criar a sus hijos para Dios. Y el hombre debe traer el sustento a su casa. Por supuesto que hay un montón de situaciones que hoy puede ser que no lo permitan o puede ser que lo dificulten aún más. Pero este era el modelo original. Estamos tratando de entender qué pasó al principio. Este era el modelo original. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje muy conocido donde Pablo dice, el que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces esto no es una cuestión livianita, decir, el rol del hombre debe traer el sustento a su casa, el rol de la mujer debe traer... Cuando vos alterás el orden divino, acá tenés la sociedad como resultado. Prende la tele, pregúntale a un amigo y mirá la realidad y te vas a dar cuenta por qué las cosas no funcionan. Seguimos con la maldición al hombre. A la mujer le dedica un versículo, al hombre le dedica 3. 18. La tierra te producirá, versículo 18 del capítulo 3, perdón. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Nosotros producimos la tierra y cuesta, hay que trabajarla, hay que laburarla la tierra. No es fácil, es decir, se necesita mucho ingenio y esfuerzo para producir alimentos. En el Edén no era así. Cuando el hombre fue puesto, miraba a su alrededor y había frutos, árboles frutales de todo tipo, había abundancia, sin necesidad de mayor esfuerzo, más que de recolectar, de cuidar y de trabajar el huerto. Hoy, toda esta hambrunas que tenemos, toda esta falta de trabajo que hay en el mundo, se puede entender a través de este pasaje porque está maldita la tierra y cuesta conseguir el sustento.
pero este es un deber que el hombre tiene que llevar adelante. Estoy seguro que muchos pueden estar pensando, pero qué arcaico lo que está diciendo. Pero ¿saben qué? No me importa. A mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia y muero con eso. Yo quiero saber lo que dice la Biblia. Ni siquiera me importa lo que yo pienso. No es relevante lo que yo imagino, lo que yo creo. La relevancia la tiene la palabra de Dios, la Escritura. Entonces necesitamos entender el modelo bíblico del matrimonio. A pesar de que Dios sentencia al hombre a que su rol como hombre, que sería traer el sustento, lo haría con mucho esfuerzo e ingenio. Y a pesar de que la sentencia en la mujer es que ella iba su rol que la define como madre y esposa, lo iba a hacer con mucho pesar, con mucho dolor, Dios muestra su gracia. Dios maldice a la serpiente y maldice la tierra, pero no maldice al hombre y no maldice a la mujer. De hecho, en la nueva creación, todo lo que ha sido maldito por Dios será destruido. Sabemos que va a ser destruido todo lo que existe, la tierra, la creación, va a ser destruido Satanás, que representa a la serpiente, va a ser destruida la muerte. Pero para el hombre y para la mujer todavía hay esperanza. Si bien la mujer pariría a niños y los criaría con pesar y dolor, le permitió que sea madre. Y al hombre le permite trabajar y le permiten seguir viviendo con la esperanza de la redención. Esa es la clave como nosotros podemos ver acá el amor de Dios aún en esta situación. Quería leer algo, he leído varios comentarios, pero en Mateo Henry, cuando habla de esto de lo que pasa con la sentencia hecha a la mujer, lo quiero leer literal. No es que no me quiera hacer cargo de lo que dice, pero quisiera leerlo textual. Dice así Mateo Henry: aquellas esposas que no solo desprecian y desobedecen a sus maridos, sino que hasta buscan dominarlos, no consideran que no solo están violando una ley divina, sino que se oponen también a una sentencia divina. Lo mismo ocurre con el hombre. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Cómo definiríamos al hombre? El hombre no se hace cargo. El hombre le echa, ¿qué fue lo que le dijo cuando fue y le preguntó al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con lo que te dije? ¿Qué hizo el hombre? ¿Se hizo cargo? No, le echó la culpa a su querida Fabiola, ¿no es cierto? O sea, uno hasta podría decir un maricón. O sea, pongámonos a pensar el nivel del pecado, a dónde está en el hombre. ¿Saben cómo definiría al hombre leyendo todo esto? El hombre no se hace cargo. ¿Le suena? El hombre no se hace cargo. Ese es el problema con el hombre, no se quiere hacer cargo de conocer la palabra de Dios para impartirla a su familia y darle dirección. El último capítulo del libro de Josué, una vez que conquista la tierra, están todos los baales, los falsos dioses, y dice, acá está todo para que ustedes vean, ustedes decidan hoy qué van a hacer, a quién van a servir. Pero mi familia y yo serviremos a Jehová. Eso dice Josué. No le estuvo preguntando a su esposa. Él es la cabeza de la casa. Él guía la casa. No es esto democracia. No hay tal cosa como democracia. Tampoco hay autoritarismo como lo vamos a ver el domingo que viene, donde el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero lo que quiero que veamos son las responsabilidades. Dios se la agarró contra el hombre. ¿Qué pasó? Vos tenías que cuidar del jardín, tenías que cuidar de tu esposa, tenías que estar ahí para que el maligno, proteger a tu familia del maligno, de las falsas enseñanzas que hoy tenemos en nuestra cultura, las falsas psicologías que nos quieren explicar cómo funciona el matrimonio y nos quieren explicar las bondades del divorcio. Dios no quiere que el matrimonio se separe y necesitamos entender qué está pasando y hay esperanza. Yo lo que estoy tratando de que veamos es cómo debiera funcionar y qué pasó. Pero ahora vamos a ir a un punto donde vamos a tratar de entender qué está pasando y cómo podemos darle solución, contrarrestar todo esto que llevamos dentro.
En el 3.15, si leemos, capítulo 3, versículo 15, a todo este dilema del mal, es decir, a la destrucción del matrimonio, Dios está frente a la destrucción del matrimonio de Adán y Eva. De más está decirle que si veríamos todo lo que pasó a partir de Adán y Eva, ustedes saben que en su primera generación ya hay un asesinato, ¿no es cierto? Caín mata a Abel. Nosotros podemos ver después cómo constantemente los patriarcas del Antiguo Testamento tuvieron problemas con sus mujeres, tuvieron problemas familiares. Esto es la debacle del matrimonio. Acá Dios asiste a la destrucción del matrimonio prácticamente, porque ya no sería lo mismo. En Edén era todo en plenitud, la relación entre hombre y mujer. Ahora uno le echa la culpa al otro, no se quiere hacer cargo, la mujer quiere controlar a su marido, no quiere cumplir su rol de madre, quiere hacer cualquier otra cosa menos cumplir su rol de madre. El hombre no se hace cargo, la mujer quiere dominarlo. ¿A esto le suena a la actualidad o no? Porque esto estamos leyendo el Génesis, Antiguo Testamento estamos leyendo. La vigencia que tiene esto es tremendo. Y esto puede empezar a responder un poco qué está pasando con nuestros matrimonios. Dios asiste a esta degradación del matrimonio en sus sentencias, pero sin embargo abre una puerta de esperanza, porque donde Dios pone su justicia, también pone su gracia. Vamos a leer capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando, perdón, a la serpiente, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, es decir, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué pasaje tan difícil? Sin embargo, lo vamos a explicar. Esta aversión que históricamente ha tenido la humanidad con las serpientes, a no ser raras excepciones culturales, es utilizado acá para mostrar la lucha cósmica entre el bien y el mal. Y que habría una victoria, que de la descendencia de la mujer vendría quien aplastaría el mal. Y de la descendencia de esta mujer, que nosotros la podemos rastrear desde las promesas de Abraham, desde las promesas hechas a David, es Jesucristo. Jesús es el cumplimiento. Esto es lo que se llama protoevangelio o primer evangelio en la Biblia. 3.15, donde acá vemos que sí, este matrimonio de Adán y Eva y todos los que vendrán tienen una sentencia encima. Sin embargo, vendrá quien vencerá al enemigo y a todas estas fuerzas del mal y redimirá a su pueblo, a las personas, a los matrimonios. Entonces acá nosotros tenemos una esperanza. Si nosotros nos fijamos en el 3.21, en el versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Se dan cuenta? Dios se preocupó también por el hombre y la mujer. No los dejó en su situación de desnudez, sino que los cubrió. Esto quiere decir que Dios muestra su gracia para con la humanidad y para con el matrimonio caído. En la plaquita 7, que te pasé, Has, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué los matrimonios cristianos fracasan? Anoté algunas cosas acá que son interesantes, inferidas de los pasajes que hemos estado leyendo. ¿Por qué los matrimonios cristianos o algunos matrimonios cristianos fracasan? ¿Por qué? O no funcionan como Dios quiere. Porque el hombre ha rehusado ser la cabeza de su familia. No se hace cargo. No se hace cargo. Deja todo el espacio, se borra, trata de estar todo el día afuera. ¿Y su familia dónde queda? En manos de su esposa.
quien hace lo que puede, a los gritos, a como pueda. Está sola. Le echó la culpa a su compañera en la caída. Eso somos nosotros, los hombres. No nos hacemos cargo delante de Dios. Echamos la culpa al otro. El otro tiene la culpa. No asume que es el sacerdote y cabeza de su casa quien debe impartir la palabra de Dios. Efesios 5:23, ¿me puedes poner ahí enfrente? Esto es muy interesante. Todo el Nuevo Testamento asume, todo el Antiguo Testamento asume que es el hombre el sacerdote del hogar y quien debe impartir la palabra de Dios en su casa. Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto es bíblico. El hombre es el sacerdote en su casa. Y mientras no cumpla su rol como sacerdote, su casa es un caos. Porque no provee para las necesidades de sus hijos, de su esposa. No provee. Siempre tiene una excusa, pero no provee. Eso ya lo leímos, 1 Timoteo 5:8, el que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque no demuestra amor a su esposa de manera sacrificial. Esto está en Efesios 5 y sobre esto vamos a reflexionar mucho el domingo que viene. El amor entendido bíblicamente. Como le digo siempre a mi mujer que no le gusta mucho, le digo, no el amor shakespeariano, de que mi corazón cuando te veo las mariposas del cielo. Ese no es el amor del cual habla la Biblia. El amor bíblico es sacrificial, no es decir, es hacer. Pero si te va a costar no lo quiero. Justamente eso es amor. Lo que te cuesta, lo que no querés hacer por el otro, ahí demostras tu amor. Amor sacrificial. Como Cristo se entregó, que llegó a dar su vida por la iglesia, así el hombre debe dar su vida por su esposa. Darlo todo, vivir de manera sacrificial para ella. ¿Por qué algunos matrimonios no funcionan? Ahora vamos con la mujer. Porque la mujer sigue rebelada contra Dios y el hombre como autoridad. La mujer se rebeló. Ellas tienen una buena excusa y dicen, ¿por qué él no se hizo cargo? Él no se hizo cargo, no tomó las riendas, ¿quién las va a tomar? Las tomo yo. Eso es una explicación bien humana, bien caída, no es bíblico. Es un pensamiento que no viene de la palabra de Dios. Viene de un corazón lejos de Dios, que busca excusas, echarle la culpa al otro, como vimos en Génesis. Digamos, el paradigma siempre es el mismo. Estamos siempre en la misma. Entonces, no es que el hombre tiene que ser cabeza de su casa, conocer la palabra de Dios, instruirlo, proveer para su familia y amar a su esposa de manera sacrificial si ella se sujeta. No. Vos tenés que hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, no en una forma de negociación, cosa que también vamos a ver el domingo que viene con las nuevas psicologías que hablan de que el matrimonio tiene que ser una negociación entre partes, como un contrato en donde ambas partes deben ser beneficiados, ponen y reciben, una negociación, ¿no? Esto no dice la Biblia, esto no es así. La Biblia vos por obediencia cumplís la palabra de Dios sin esperar que tu cónyuge cumpla con su parte. Y lo mismo al revés. La mujer no tiene excusa. No puede decir, yo me rebelo, yo lo quiero dominar o yo tomo las riendas de la casa porque él no se hace cargo. Ella tiene que arrodillarse en oración y cumpliendo con las sentencias de Dios, pedir por su marido y darle lugar a su marido para que pueda ayudarlo, no ponerle palos en la rueda, para que él pueda ser el sacerdote en la casa, para que él realmente pueda ser quien guíe, no estarle diciendo, mira, no sabes, mira, al final no lo reconoce como autoridad. Esto ya hasta suena personal, pero es como, no es que lo veo en la iglesia, lo veo en la sociedad. Prendes un canal de televisión, un noticiero, cualquiera sea ello, y vos ves los roles. Claro, uno si
Si se imagina el primer siglo, cómo era en tiempos de Jesús, la mujer ahí, sumisa, con decoro, en fe, sumisa a su marido. Y el hombre guiando. Esto no ocurre, sin ir más lejos, no hace muchas generaciones era así. La mujer ha cambiado enormemente y el hombre también. Y cada vez se degrada más y más. El hombre cada vez menos se hace cargo. Total, ella le enseña la Biblia a los niños, ¿no? Que trabaje. Permite que la mujer salga de su casa en el lugar donde tiene que hacer brecha para defender a su familia criando a sus hijos. Este es el modelo bíblico. ¿Te puede gustar o no? Puedes no estar de acuerdo. Ya lo dijo Josué. Decidí a qué Dios vas a servir. Podemos con la boca confesar que Jesús es el Señor y con nuestros actos negarlo. Cómo nos comportamos en el matrimonio y en la familia. Sigo leyendo algunas cositas más. Desea ejercer dominio sobre el hombre. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, no lo vamos a leer, pero rechaza la responsabilidad de criar a los hijos. Estoy hablando de la mujer, ¿no? Hablamos del hombre, ahora de la mujer un poquito más. Rechaza la responsabilidad de la edificación del hogar. Poneme Proverbios 14:1. Es muy interesante este pasaje. Porque la Escritura da por entendido de que la encargada del clima familiar en la casa es la mujer. Es quien edifica el hogar, no la casa. La casa son los ladrillos. El hogar es el calor. Es cuando te da gana de volver a tu casa. Claro, como el hombre no se hace cargo, ¿qué hace el hombre? No vuelve a su casa. Trata de ir lo menos posible. Fíjense lo que dice. La mujer sabia edifica su casa. En este sentido es el hogar, ¿no? No es albañil. Sino que edifica un ámbito de paz. Niños sumisos. La necia con sus manos la destruye. Al final ambos dos, tanto el hombre como la mujer, terminaron creyéndole la serpiente, por ambición. Lo hicieron por ambición, sí, porque querían ser igual a Dios. Pero terminaron creyendo a una fuente alternativa de conocimiento que no es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Nuestros matrimonios necesitan modelos cristianos. Claro, a Jesús le pasaba esto, a medida que iba enseñando la gente lo iba abandonando, porque decía, ¿qué enseñanza es esta? Es muy duro, es muy difícil, esto va contra la cultura. Sí, ese es el reino de Dios que se establece y que va creciendo como un grano de mostaza. Necesitamos volvernos a esto en lo que podamos. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué solución podemos plantear en esta mañana? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de cómo estamos llevando nuestro matrimonio. Y empieza por casa. Yo soy uno de los que levanto la mano que necesito arrepentirme. He dejado en manos de mi esposa la formación de mis hijos en la Biblia. No la estoy pastoreando como debería. Siendo que tengo conocimiento bíblico, dejo que ella piense cosas que no son bíblicas. Ahí está mi mujer. Cuando trae razonamientos, cuando trae formulaciones que vienen de su familia, que no son hijos de Dios, no tienen la mente redimida, no basan su vida en la palabra, yo tengo que combatir ahí. Pero ¿saben qué? No me quiero hacer cargo. Prefiero callarme, porque me tengo que enfrentar. ¿Sabes lo que es destruirle a una mujer la enseñanza de su padre o de su madre o contradecirlos? Es muy difícil para el hombre. Claro que es difícil, pero tenés que hacerlo. Porque Dios te va a decir, ¿no te dije? Yo te lo dije, te lo advertí. No debías hacerle caso, debías hacerme caso a mí. Te lo dije. La palabra de Dios puede ser un adorno en tu mesita de luz o puedes tener grabada a fuego en tu corazón. Y ir ahí, sin importar la cultura, sin importar los familiares que no son cristianos, que nos quieren decir cómo funciona el matrimonio y no es cierto, porque son fuentes alternativas de conocimiento que no tienen la verdad. Necesitamos volver a la palabra de Dios.
Necesitamos arrepentirnos y poner en orden nuestra casa. Mientras tengas vida, estás a tiempo. Mientras tengas vida, estás a tiempo de hacerlo. Acá está la palabra de Dios. Él te da su espíritu. Y su espíritu es un espíritu, no es un espíritu de cobardía, sino de fuerza, de poder, de dominio propio. Vos vas con la palabra de Dios a tu matrimonio. Les estoy hablando a los hombres. Necesitamos levantarnos, levantar la palabra de Dios y llevarla adelante. Y ayudar a nuestras esposas. Y cuando nuestras esposas vean que nosotros tenemos una palabra firme de parte de Dios, ellas se van a sujetar, se van a someter a la palabra de Dios. La rebelión es un pecado muy grave porque le dice a Dios, no te creo. Cuando la mujer se rebela y quiere tomar dominio sobre el hombre, lo que le está diciendo a Dios, no te creo. Por más que diga que es cristiana, por más que tenga la Biblia en un montón de versiones, no le cree a Dios. No cree en su palabra. No cree en la sentencia. El modelo que recibimos de nuestros padres puede no ser bíblico. ¿Sabían eso? ¿Lo tienen en cuenta? El modelo que recibimos en casa de nuestros padres puede no ser bíblico. Le vamos a dar un grado más. Pueden ser cristianos nuestros padres y el modelo bíblico que tenemos en casa no es bíblico. Necesitamos tomar de la palabra de Dios. Necesitamos de hacernos de los falsos modelos que tenemos en nuestra cultura, que tenemos desde las canciones de la cultura, nuestros familiares, esa información que nos viene fuera de la palabra de Dios, que nos quiere decir cómo funciona la palabra. Tenemos que destruirlos, son baales, son estatuas gigantes a cual la gente se postra. No, esto es, más vale, como me dijeron hace poco, más vale solo que mal acompañado. ¿Qué es eso? Eso es un demonio erguido ahí donde todo el mundo adora eso. Hay una pastora norteamericana, ya divorciada 3 veces, que dice, ella escribió un libro y ella dice, es mejor amigos separados que estar juntos y enemigos. Una frase, voy a decir, o sea, ¿de dónde la sacó? En la iglesia enseñando estas cosas. Necesitamos arrepentirnos profundamente, si no nuestro matrimonio no funciona, no va a funcionar, no hay esperanza de que funcione. El hombre tiene que ser cabeza del hogar, proveer para su familia, tiene que amar a su esposa de manera sacrificial, la mujer tiene que someterse a su marido pacíficamente, en amor, ayudarlo a que él sea la cabeza y criar a los hijos como para Dios. Aunque es duro, claro que es duro, pero esto es lo que Dios ha determinado que sea. Yo les invito a que tengamos un tiempo de reflexión, que podamos inclinar los rostros y que tengamos un tiempo para pedir perdón. Cada uno sabe en lo profundo de su corazón, en esta palabra que hemos recibido en esta mañana del Génesis, a dónde está errado nuestro matrimonio. Yo te pido que ahí vos puedas cerrar tus ojos. Jesús dijo que venían tiempos en el cual podríamos hablar con el Padre en todo lugar. Y hoy podés hablar con el Padre. Arrepentite. Pedile perdón al Señor.